Aficionado del Barcelona, respira hondo, porque lo que está ocurriendo entre bastidores en el club es de esos momentos en los que sientes que la historia está a punto de pasar de página. De un lado, un posible regreso de Messi que podría conmover no solo el corazón de todo culé, sino también las finanzas del club de una forma que pocos jugadores en el planeta siguen siendo capaces de provocar. Del otro, un movimiento silencioso en Italia, donde el Milan prepara el terreno para intentar transformar a Robert Lewandowski en la cara de un nuevo proyecto deportivo. Y, en medio de todo esto, un lanzamiento de camiseta que no es solo un uniforme, sino un puente directo con una noche mítica en el Santiago Bernabéu, además de novedades importantes en la plantilla de Hansi Flick para el esperado reencuentro con el Camp Nou. Imagina la escena. Miércoles, clima de expectativa en Barcelona y el club decide revelar una nueva cuarta camiseta para la temporada. No es una prenda cualquiera. Nace con la misión de rescatar un recuerdo que hasta hoy pone la piel de gallina a cualquier aficionado. El 3-0 sobre el Real Madrid en pleno Bernabéu, aquel 19 de noviembre de 2005, que muchos describen hasta hoy como una lección de fútbol exhibida en la casa del mayor rival. No se trata solo del marcador, sino de la sensación de que allí comenzaba un cambio de era, un periodo en el que el Barcelona dejaría de ser solo un gran club para transformarse en una referencia mundial de juego colectivo, talento y espectáculo. El club deja claro que esta camiseta conmemorativa no es un simple fanservice. En el comunicado interno, el partido es tratado como un punto de inflexión. No fue solo una victoria categórica en un clásico, sino el inicio de un ciclo que llevaría al Barça a la fase más gloriosa de su historia moderna. Es como si el tejido del uniforme intentara capturar el espíritu de aquella noche, la confianza, la osadía, la sensación de que nada era imposible cuando aquel equipo pisaba el césped. Cada detalle fue pensado para dialogar con el pasado y, al mismo tiempo, encender algo en el presente. El diseño mantiene los colores tradicionales, el azul y el granate, pero se aleja del patrón previsible. Las franjas aparecen en formato vertical, pero deliberadamente quebradas, desalineadas, como si reprodujeran, de forma abstracta, los caminos que el balón recorrió hasta sacudir las redes en los goles de aquella noche mítica. La idea es que las líneas representen la trayectoria de las jugadas que terminaron en los goles del dorsal 9 de la época y del crack brasileño que hipnotizó el Bernabéu, arrancando aplausos de la afición rival. Los recuerdos de ese partido no son solo estadísticas. Son imágenes grabadas en la memoria de quien lo vio y para muchos aficionados más jóvenes, historias casi legendarias contadas de generación en generación. Dentro del cuello, un detalle casi escondido habla directamente con el aficionado más atento. 3 pequeños círculos marcan los minutos exactos en los que la red se movió aquella noche: 14, 58 y 77. No es solo estético, es simbólico. Es como si la camiseta susurrara: fue aquí, en este instante exacto, cuando todo cambió. Por fuera, un toque de la senyera refuerza la identidad catalana y cierra un conjunto que intenta equilibrar tradición, memoria y modernidad. El kit se completa con un pantalón corto granate con una franja azul en cada pierna, manteniendo la esencia histórica del club, sin excesos, pero con un toque de celebración. Desde el primer día, esta nueva camiseta ya está disponible tanto en la tienda online como en las tiendas físicas oficiales del Barcelona y en la web de la marca deportiva. Para promocionar el lanzamiento, el club apostó por un vídeo especial en las redes sociales, mezclando imágenes artísticas con jugadas de aquel partido inolvidable, creando un ambiente casi cinematográfico. Visualmente, es un homenaje cargado de emoción, pensado para que el aficionado se sienta parte de algo más grande que un simple lanzamiento de uniforme. Aún así, hay quien mira el diseño y siente que podría haber ido un paso más allá, que la idea es fuerte, pero la ejecución podría ser más atrevida. Y entonces la pregunta queda en el aire. Tú, culé, ¿sientes ganas de vestir este recuerdo en el pecho?
Mientras el marketing trabaja para conectar pasado y presente, dentro del campo el foco es otro. Preparar la plantilla para un momento muy esperado por la afición, el reencuentro con el Spotify Camp Nou en un partido oficial. El equipo de Hansi Flick realizó la segunda sesión de entrenamientos de la semana, con un clima de crecimiento en relación al grupo disponible. El adversario será el Athletic Club, pero más que eso, el duelo simboliza un regreso simbólico a casa, un nuevo comienzo dentro de un estadio que carga tantas historias y expectativas. Una de las grandes novedades que hicieron el ambiente más ligero es el regreso de Lamine Yamal al trabajo con el grupo. En la víspera, el joven delantero se había quedado restringido al gimnasio, cumpliendo una fase más controlada del plan de recuperación. En esta nueva sesión, sin embargo, volvió al césped con los demás jugadores, lo que es un paso importante, pensando en la posibilidad de estar presente en el duelo del fin de semana. Su presencia aún depende de que no haya ninguna reacción negativa en los próximos días, porque el club sabe que con talentos de este nivel no se puede arriesgar. Lamine no venía de una simple fatiga. Recientemente pasó por un procedimiento de radiofrecuencia para aliviar dolores en la zona del pubis, algo que exige el máximo cuidado. Los médicos recomendaron una pausa de 7 a 10 días, lo que terminó dejándolo fuera de las últimas convocatorias de la selección española. Con el plazo mínimo cumplido, volvió a entrenar de manera progresiva, todavía sin ir al límite, justamente para que las sensaciones del propio jugador sean la guía. En un club que lo ve como una de las grandes banderas del futuro, cada paso se mide con precisión. Si por un lado hay optimismo con Lamine, por otro la situación de Pedri sigue envuelta en incertidumbres. El plan era que participara al menos en parte del entrenamiento del martes, pero una gastroenteritis tiró por tierra ese cronograma. A la mañana siguiente, incluso apareció muy temprano en la ciudad deportiva, sobre las 9:30, pero una vez más, no consiguió trabajar en grupo. Saltó al campo, realizó una parte del trabajo por separado, pero sin reencontrar todavía el ritmo con sus compañeros. Con solo 2 sesiones restantes antes del partido, empieza a ser difícil imaginar que esté en condiciones ideales para el duelo. En contraste con las dudas en relación a Pedri, surgen señales alentadoras en torno a Rafinha. El brasileño volvió a completar una parte importante de la sesión de entrenamiento junto a sus compañeros, lo que reabre la posibilidad de que reaparezca oficialmente ya este fin de semana. Aún así, el cuerpo técnico prefiere avanzar con cautela. En un pasado reciente, cuando parecía totalmente recuperado, volvió a sentir molestias y eso encendió una señal de alerta interna. La palabra de orden es evitar recaídas, porque perder a Rafinha de nuevo por un periodo más largo sería un golpe duro en la planificación de Flick. Otro nombre que aparece como buena noticia es el de Marc Casado. El centrocampista se entrenó al lado de Rafinha y si todo sigue dentro de lo esperado, debería estar disponible para enfrentar al Athletic Club. Eso representa un alivio importante, principalmente porque el técnico ya sabe que no contará con Frenkie de Jong y, muy probablemente, tampoco tendrá a Pedri. Gavi, por su parte, sigue en la fase final de recuperación tras una cirugía en el menisco, lo que deja el sector del mediocampo en una situación delicada. Ante este escenario, el trío con más opciones para asumir la responsabilidad en la zona central del campo, en el tan esperado regreso al Camp Nou, estaría formado por Casado, Dani Olmo y Fermín López. Es una combinación que mezcla juventud, intensidad y calidad técnica, pero que también carga el desafío de mantener el equilibrio en un partido que tiene un peso emocional muy grande. La afición volverá al estadio con nostalgia, expectativa y, claro, exigencia. Y el equipo sabe que no basta solo con ganar, hace falta convencer. Lejos de los terrenos de juego de Barcelona, pero con el corazón aún atado a la ciudad, un viejo conocido volvió a hablar sobre lo que vivió en el club y sobre lo que sueña para el futuro. En una entrevista reciente, Luis Suárez revisó su paso por el Barça, un periodo en el que escribió su nombre entre los grandes goleadores de la historia reciente del equipo. Fueron 198 goles en 6 temporadas en el Camp Nou,
cifras que, por sí solas, ya serían suficientes para eternizarlo. Pero más allá de las estadísticas, el uruguayo recuerda los títulos, las sociedades, el ambiente y la relación con la afición como algo que va más allá del fútbol. Contó que, incluso viviendo hoy en Estados Unidos y disputando las últimas páginas de su carrera, sigue acompañando muy de cerca al Barcelona. No solo él, sino también sus hijos, que crecieron con el club formando parte de la rutina de la familia. Según el propio delantero, uno no deja de animar a un club que marcó tanto su vida, no deja de sentir cariño y gratitud por un lugar donde vivió algunas de las emociones más fuertes de su carrera. El Barça, para él, no fue solo un empleador, sino una escuela y, de alguna forma, un hogar. Pero no todo fue felicidad. Suárez no ocultó que la mayor frustración de su trayectoria profesional ocurrió justamente cuando el Barcelona decidió que ya no formaría parte del proyecto deportivo. Según el uruguayo, el momento en que le comunicaron que ya no estaba en los planes lo marcó profundamente. Él creía que aún tenía condiciones para ayudar al equipo al más alto nivel, y por eso, la forma en que se condujo su salida le hizo daño. No fue solo un traspaso, sino una ruptura emocional difícil de digerir, incluso con el paso de los años. A los 38 años, ya habla abiertamente del poscarrera, y es precisamente ahí donde el nombre de Barcelona vuelve a aparecer con fuerza. Suárez reveló que, a pesar de vivir hoy en otro país, su familia mantiene residencia en Cataluña y que el plan siempre fue, en algún momento, regresar allí. No solo para visitar, sino para retomar la vida en la ciudad donde todos se sintieron verdaderamente en casa. En sus palabras, el regreso está, en cierto modo, dibujado. La idea de volver es real y tiene mucho que ver con todo lo que se vivió dentro y fuera del campo. También aprovechó para abrir su corazón sobre el lado menos glamuroso de estar en la cima del fútbol europeo. Habló de las malas rachas, de la tosudez que a veces impide al jugador reconocer que algo no va bien, de la presión constante por rendir cada 3 días. Suárez recordó que, cuando pasaba algunos partidos sin marcar fuera de casa, se quedaba profundamente irritado consigo mismo, como si cargara con el peso de tener que decidir todos los encuentros. La rutina de alto nivel es una máquina de exigencia permanente y quien no aprende a lidiar con ello acaba siendo devorado. Curiosamente, aun siendo un ídolo reciente del Barcelona, Suárez admite que su mejor versión individual apareció en el fútbol inglés. Aquel periodo en el Liverpool, especialmente entre 2013 y 2014, lo describe como algo casi irreal, una fase en la que parecía que todo salía bien, en la que el balón simplemente lo buscaba. Era un momento en el que el instinto, la confianza y la forma física se encontraron en un nivel absurdo. Aún así, no duda en señalar la etapa catalana como la más mágica de su vida. En el Barcelona, cuenta, el sueño de niño se materializó en forma de títulos, sociedades con jugadores históricos y evolución como atleta. Allí, Suárez dice haber aprendido a jugar en espacios reducidos, a dar toques de primera con más inteligencia, a entender movimientos colectivos que no hacía en Inglaterra. El club, según él, lo transformó en un jugador más completo, capaz de leer el juego en otro nivel. Por eso, aunque el pico técnico pueda haber sido en otro lugar, los años en el Camp Nou ganaron el estatus de capítulo más especial de su carrera. Y es precisamente esa conexión emocional entre jugadores, afición y club la que ayuda a explicar por qué el nombre de Messi nunca deja de rondar Barcelona. Mientras el equipo intenta reinventarse, surgen informes internos, proyecciones y análisis que apuntan a algo impresionante. El simple regreso del dorsal 10 podría representar una inyección financiera de unos 200 a 300 millones de euros en solo un año. No es exageración, es cálculo. Patrocinios, venta de camisetas, impacto mediático global, aumento de ingresos en los días de partido. Todo eso entra en la cuenta de un posible efecto Messi 2.0. Hablábamos del impacto que un posible regreso de Messi todavía tendría en el Barcelona, y es impresionante darse cuenta de cómo, incluso lejos de Cataluña, su nombre sigue moviendo no solo el imaginario del aficionado,
sino también las hojas de cálculo de proyección financiera del club. De acuerdo con estudios internos, la vuelta del argentino podría generar algo entre 200 y 300 millones de euros en apenas un año. No se trata solo de nostalgia o emoción en las gradas. Estamos hablando de patrocinios renovados, nuevos acuerdos comerciales, explosión en la venta de camisetas, un aumento brutal de la visibilidad global y más dinero circulando en cada partido disputado en el Camp Nou. Esas cifras no surgen de la nada. Cuando Messi se fue en 2021, una consultora especializada en valor de marca estimó que el Barcelona perdió cerca del 11% de su valor comercial. En términos prácticos, eso significó algo en torno a 137 millones de euros que se evaporaron únicamente por la ausencia del argentino. Las camisetas, que antes tenían su nombre estampado en cerca del 80% de los modelos vendidos, dejaron de ser un objeto de deseo masivo. La ciudad perdió parte del atractivo turístico ligado directamente a la presencia de uno de los mayores futbolistas de la historia. Y el club sintió eso a la hora de cerrar contratos, negociar exposiciones de marca y medir el compromiso global. El informe interno del Barça muestra que solo con nuevos patrocinios y activaciones comerciales ligadas a la imagen de Messi, el club podría recaudar alrededor de 150 millones de euros, eso sin contar el efecto dominó en otras áreas. El merchandising tendría un salto inmediato. Camisetas, productos licenciados, colecciones especiales, colaboraciones con marcas de moda y lifestyle, todo potenciado por el retorno del 10. Además, los ingresos de los días de partido, taquilla, consumo dentro del estadio, experiencias VIP, aumentarían de forma significativa, porque cada encuentro se transformaría en un evento mundial. Otros análisis independientes ayudan a dimensionar mejor ese impacto. Estudios anteriores señalaban que Messi generaba, en promedio, algo cercano a 77 millones de euros en ingresos comerciales, más de 40 millones en merchandising y cerca de 17 millones en taquilla y match day. Sumando todo, queda claro que no era solo un jugador decisivo dentro del campo, sino un activo económico de un peso casi incomparable. Pocos deportistas en el mundo consiguen, por sí solos, mover tanto los números y las emociones al mismo tiempo. Aún así, las personas que conviven con el argentino recuerdan que esta discusión no depende únicamente del Barça. Un exprofesional del departamento médico del club, que lo acompañó durante muchos años, ya dejó claro que ningún candidato, ningún dirigente, puede prometer el regreso de Messi como si eso fuera solo una cuestión de voluntad política. La decisión, hoy, pasa por un contexto familiar, personal y profesional muy diferente al de hace algunos años. Él ya vive otra fase de su carrera, con nuevos objetivos y prioridades. El propio presidente del Barcelona, en declaraciones recientes, enfrió la euforia de parte de la afición. Afirmó que, en las condiciones actuales, no es realista hablar de un retorno inmediato. Las limitaciones económicas, las reglas del fair play financiero y la necesidad de mantener el club sano a largo plazo hacen que cualquier operación de ese tamaño sea extremadamente compleja. No basta con querer, es necesario encajar salarios, amortizaciones, masa salarial, límites impuestos por la Liga y por la UEFA. El romanticismo se topa con las matemáticas, y el club sabe que no puede repetir errores del pasado. Aún así, la directiva no ignora la fuerza simbólica y económica que el nombre de Messi arrastra. Por eso se elaboran informes, se analizan escenarios y se actualizan proyecciones. Aunque hoy todo parezca lejano, el club conserva en mente la idea de que poquísimos jugadores en el mundo pueden, con un simple anuncio de fichaje, provocar un cambio de nivel tan grande en tan poco tiempo. El tema, por ahora, permanece en el campo de las hipótesis, pero el hecho de que se estudie con tanto detalle muestra que el vínculo entre Messi y el Barcelona, incluso roto oficialmente, todavía no se ha cerrado por completo. Mientras el futuro del ídolo argentino sigue siendo tratado como una posibilidad remota,
otro gran nombre de la plantilla actual, empieza a aparecer en el radar de un gigante europeo en busca de una nueva referencia ofensiva. El destino, esta vez, apunta a San Siro. El proyecto del Milan, que busca consolidarse nuevamente entre las potencias del continente, tiene un objetivo claro: transformar a Robert Lewandowski en la pieza central del ataque en los próximos años. La idea italiana es seductora en la teoría y, poco a poco, va ganando contornos más concretos en los despachos. En este momento, el plan del club rosonero pasa por una estrategia en 2 etapas. Primero, contratar a un delantero centro temporal en la ventana de enero, alguien capaz de minimizar la falta de goles inmediata sin exigir una inversión definitiva a largo plazo. Después, preparar el terreno para lanzar el ataque por Lewandowski a partir de junio, en caso de que el Barcelona decida no prolongar el vínculo con el polaco. La visión es clara: usar un tapón ahora para más adelante apostar todas las fichas por un goleador consagrado que pueda liderar el ataque en las últimas grandes temporadas de su carrera en Europa. Los primeros movimientos ya se han producido. De acuerdo con informaciones que circulan en la prensa italiana, el director deportivo del Milan inició contactos directos con el entorno del delantero. La negociación es compleja, pero existe un factor que juega a favor de los italianos: la buena relación entre el dirigente y el representante de Lewandowski, que ya trabajaron juntos en otras operaciones importantes de mercado. Ese canal abierto facilita las conversaciones, ayuda a alinear expectativas y reduce barreras a la hora de discutir duración de contrato, salario y proyecto deportivo. La propuesta que el Milan habría puesto sobre la mesa es, en esencia, una invitación para que Lewandowski cierre su carrera europea a lo grande. Un contrato de larga duración, la perspectiva de ser la gran referencia ofensiva del equipo y la posibilidad de disputar títulos domésticos y continentales en un escenario competitivo, pero con una carga de presión diferente a la vivida en Barcelona en los últimos años. Para el club italiano, juntar la experiencia del dorsal 9 con la de otros jugadores veteranos de alto nivel, como cierto centrocampista croata que también puede ser objetivo del proyecto, sería el paso que falta para acelerar la consolidación de un equipo maduro, equilibrado y competitivo. En la cabeza de los dirigentes de San Siro, invertir fuerte en un delantero centro definitivo ya en enero no tiene sentido. El objetivo principal es Lewandowski, y cualquier gasto innecesario ahora podría entorpecer esa operación futura. Por eso, la idea de un interino gana fuerza. Entre los nombres considerados para ese papel de solución temporal aparece el de Niklas Füllkrug, delantero alemán que ve con buenos ojos la posibilidad de cambiar de club para aumentar sus opciones de marcar presencia en el próximo Mundial con la selección de su país. La operación pensada para Füllkrug sería sencilla: cesión de unos 6 meses, sin obligación de compra, con el objetivo de ayudar al equipo hasta el final de la temporada, mientras el Milan trabaja entre bastidores en el intento de convencer a Lewandowski y, al mismo tiempo, monitorea los movimientos del Barcelona en relación con el futuro del polaco. Si todo sale según lo planeado, el alemán sería un puente, no el destino final. La gran apuesta, el golpe de mercado, quedaría reservada para el verano europeo. El interés por Lewandowski se vuelve aún más fuerte por el hecho de que su salida podría producirse sin coste de traspaso si se confirma el escenario de fin de contrato. Eso transformaría al delantero en una de las oportunidades más seductoras del mercado, incluso con su edad avanzada. Las lesiones que lo perjudicaron al inicio del año no fueron suficientes para afectar la percepción sobre su capacidad de decisión. Cada vez que estuvo en el campo en buenas condiciones, demostró que sigue siendo uno de los delanteros centro más letales del fútbol mundial, con el olfato de gol intacto y una lectura de juego que compensa cualquier pérdida física natural de la edad. Por parte de Lewandowski, la prioridad declarada sigue siendo cumplir una 4ª temporada con la camiseta del Barcelona. Él continúa viéndose como una pieza importante del proyecto deportivo y cree que puede ayudar al equipo dentro y fuera del campo. Sin embargo,
Todo está condicionado a su estado físico y a lo que el club catalán planea para el futuro de la posición. La directiva, a su vez, reconoce la importancia del polaco en el vestuario, su liderazgo, su experiencia y la forma en que influye en los más jóvenes, pero también sabe que, en algún momento, será necesario tomar una decisión estratégica sobre el mando del ataque. Ese conflicto entre legado y renovación es un tema recurrente en la historia del fútbol. En el caso del Barcelona, adquiere contornos todavía más delicados porque el club intenta reconstruir un proyecto deportivo sólido al mismo tiempo que necesita lidiar con finanzas ajustadas, exigencias deportivas altísimas y una afición que se acostumbró a ver generaciones de cracks dominando el fútbol mundial. Mantener a un jugador del calibre de Lewandowski durante más tiempo significa apostar por la continuidad de la referencia ofensiva, pero también puede retrasar el inicio de un nuevo ciclo con un dorsal 9 más joven. Por eso, la decisión sobre el futuro de Lewandowski no se tomará en caliente. La idea es analizar la temporada completa, evaluar el rendimiento, el estado físico, la respuesta del vestuario y las opciones disponibles en el mercado antes de cualquier movimiento definitivo. Ni el club tiene prisa por romper, ni el jugador parece dispuesto a forzar nada. Ambos comprenden que este tipo de elección exige calma, porque impacta directamente en el diseño de la próxima era del Barcelona. Curiosamente, cuando miramos todo esto en conjunto, la camiseta que homenajea una noche que cambió la historia, el posible regreso de Messi como fenómeno deportivo y económico, los recuerdos de Suárez y el interés del Milan en Lewandowski, percibimos un hilo conductor muy claro. El Barcelona está atrapado, de cierta forma, entre el peso del pasado y la necesidad del futuro. Al mismo tiempo que intenta honrar la memoria de tiempos gloriosos, el club necesita construir un mañana viable, competitivo y sostenible. El nuevo uniforme remite a una noche en la que el mundo se rindió ante el espectáculo azulgrana. Las proyecciones sobre Messi recuerdan que, incluso lejos, sigue siendo uno de los pilares de identidad y de valor de marca del club. Las palabras de Suárez sobre su paso y su deseo de volver a vivir en Barcelona refuerzan cómo el ambiente culé marca a quienes pasan por allí. Y el asedio del Milan a Lewandowski muestra que, mientras el Barça evalúa qué hacer, otros gigantes europeos están listos para aprovechar cualquier resquicio. Todo esto ocurre en paralelo a una realidad muy concreta. Hansi Flick necesita preparar un equipo competitivo para el regreso al Camp Nou, con piezas importantes volviendo poco a poco, otras aún en duda, y jóvenes asumiendo responsabilidades cada vez mayores. Lamine Yamal intenta dejar atrás un problema físico delicado. Pedri lucha contra imprevistos que retrasan su vuelta plena. Rafinha busca recuperar la confianza en el cuerpo. Casado se presenta como solución en medio de ausencias, y el centro del campo se reorganiza para mantener al equipo competitivo. Es en este contexto donde el aficionado del Barcelona necesita situarse. No se trata solo de especular sobre grandes nombres, fichajes bomba o regresos de ídolos. Lo que está en juego es el diseño de una nueva era. Una era en la que la camiseta conmemorativa rescata un pasado glorioso, pero la plantilla actual necesita escribir su propia historia, en la que Messi sigue siendo un faro financiero y simbólico, pero el equipo tiene que aprender a caminar sin depender de él, en la que Lewandowski puede ser tanto el pilar de una temporada más como la salida que abrirá espacio para una reconstrucción ofensiva profunda. Cuando juntas todas esas historias, la nueva camiseta que celebra una noche legendaria en Madrid, los informes sobre el efecto Messi, las confesiones de Luis Suárez, el interés del Milan en Lewandowski y las dudas de Hansi Flick a la hora de montar el equipo, hasta parece que el Barcelona estuviera viviendo en dos tiempos al mismo tiempo. Por un lado, el pasado que no deja de golpear la puerta, recordándole al club lo que ya fue. Por otro, un futuro que exige decisiones duras, frías, calculadas, aunque duelan en el corazón del aficionado. Y es justamente en ese choque entre memoria y renovación donde está el punto más sensible de toda esta historia. Piensa en la nueva cuarta camiseta. No es solo un producto de marketing, es un mensaje.
Al mirar esas franjas verticales intencionalmente desestructuradas, el aficionado es invitado a revivir el 3-0 en el Bernabéu, la noche en la que muchos sintieron que el Barcelona dejaba de ser solo un club competitivo para convertirse en un modelo de fútbol. Al mismo tiempo, esa misma camiseta aparece en un momento en el que el equipo actual todavía busca su propio juego, su propia identidad, bajo el mando de un entrenador que llegó con la misión de reorganizar la casa. Es como si el club dijera: mira de lo que ya fuimos capaces, y recuerda que todavía podemos llegar ahí otra vez. Al mismo tiempo, el nombre de Messi surge como un fantasma benéfico. Ya no está allí, pero todo remite a él. Los estudios financieros muestran que el simple anuncio de un regreso sería capaz de poner el club patas arriba en términos de ingresos. Patrocinios, camisetas, match day, turismo, engagement digital, todo se dispararía. Solo que, en la práctica, traer de vuelta a Messi significaría mucho más que números. Sería reabrir un capítulo que ya tuvo un final doloroso. Sería volver a convivir con el peso de tener al mayor símbolo de la historia reciente en la plantilla, en un contexto totalmente diferente, con un cuerpo que ya no responde como antes y con un vestuario que está aprendiendo a caminar sin depender de él. Desde el punto de vista deportivo, Hansi Flick necesita pensar en lo que es mejor para el modelo de juego que quiere implantar. Mira a Lamine Yamal, todavía muy joven, pero con un talento absurdo para desequilibrar partidos. Ve en Pedri y Gavi, cuando estén plenamente recuperados, la capacidad de controlar los encuentros por medio de inteligencia, intensidad y visión de juego. Observa a jugadores como Dani Olmo y Fermín López asumiendo responsabilidades y encontrando espacio en un mediocampo que ya no puede ser el mismo de hace años. Es una plantilla en transición que necesita acostumbrarse a la idea de ser protagonista sin apoyarse, todo el tiempo, en la sombra de los antiguos dioses del Camp Nou. En este escenario, la presencia de Lewandowski tiene un papel delicado. Es, al mismo tiempo, uno de los últimos representantes de la generación de grandes 9 clásicos, un goleador que sabe transformar media ocasión en gol y un líder experimentado en un vestuario lleno de jóvenes. Pero también es una pieza que, inevitablemente, arrastra cuestiones relacionadas con el tiempo. ¿Hasta cuándo es estratégico construir el ataque alrededor de un jugador que ya está en el tramo final de su carrera, por más decisivo que siga siendo? ¿Cuándo es el momento de dar el paso doloroso de elegir un futuro sin él como referencia principal? Es exactamente este tipo de dilema lo que hace que el Milan se mueva. Mientras el Barcelona sopesa, calcula, observa y espera al final de la temporada para tomar una decisión, el club italiano prepara un plan para ofrecer al polaco lo que quizá el Barça ya no puede garantizarle: la promesa de ser el centro absoluto de un proyecto. En San Siro, no sería el último capítulo de una era que intenta reinventarse, sino el rostro de un intento de renacimiento. Un contrato de larga duración, estatus de líder incuestionable y la oportunidad de cerrar su trayectoria en Europa con la sensación de máximo protagonismo son argumentos fuertes. Al mismo tiempo, del lado catalán, la cúpula ya entendió que el error no puede ser repetir fórmulas antiguas. En el pasado, el Barcelona estiró demasiado algunos ciclos, retuvo símbolos por más tiempo del que la planificación financiera soportaba. Apostó por renovaciones millonarias que poco tiempo después se convirtieron en un peso en la masa salarial. Hoy, el contexto es otro. El fair play financiero no permite aventuras emocionales sin cálculo. Cada renovación, cada salario, cada bono necesita ser pensado con lupa. Mantener a Lewandowski, insistir en un posible proyecto alrededor de Messi, renovar con veteranos. Todo eso tiene impacto directo en las posibilidades de construir una plantilla equilibrada. En medio de todo esto está el aficionado, que vive un conflicto que quizás sea el más humano de todos. Quiere volver a sentir lo que sintió en 2005, en 2009, en 2011, en 2015. Quiere ver al equipo dominar, humillar rivales en grandes noches europeas, ver al Camp Nou vibrando como si estuviera en otro planeta. La camiseta que homenajea el 3-0 en el Bernabéu
lo invita a revisitar ese sentimiento. Las entrevistas de Suárez traen de vuelta la memoria de un tridente ofensivo que parecía imposible de repetir. Las noticias sobre el impacto económico de Messi reavivan la llama de la posibilidad de un último baile. Y los rumores sobre Lewandowski en el Milan lo colocan frente a una pregunta inevitable. ¿Estás preparado para seguir adelante? Al mismo tiempo, el día a día del equipo no espera. Mientras se habla de millones, de informes y de planes a medio plazo, Flick necesita montar la alineación para el sábado. Lamine, monitorizado paso a paso después del procedimiento de radiofrecuencia, intenta demostrar en el campo que el cuerpo responde bien. Rafinha, todavía con cautela, busca el equilibrio entre las ganas de volver con todo y el miedo a una nueva lesión. Casado se prepara para asumir una responsabilidad que, en circunstancias normales, quizás solo llegaría dentro de algunas temporadas. Y el trío probable de mediocampo, con él, Dani Olmo y Fermín López, carga con la misión de transmitir una sensación de seguridad al aficionado precisamente en el día en que el Camp Nou vuelve a respirar fútbol. Ese regreso al estadio, por cierto, es más que un simple partido. Para muchos culés, es casi un ritual. Volver a entrar en ese espacio, ver el césped, sentir el ambiente de grada, mirar las nuevas estructuras y al mismo tiempo recordar el pasado que se vivió allí es un ejercicio emocional intenso. En el campo, un equipo en reconstrucción. En las gradas, una afición cargada de expectativa, pero también de dudas. Y en las paredes invisibles del estadio, todos los ecos de nombres como Messi, Suárez, Iniesta, Xavi, Puyol, Ronaldinho y tantos otros que transformaron ese césped en escenario de historias eternas. Es justamente en este punto donde la nueva camiseta, el futuro de Lewandowski y el efecto Messi se conectan con más fuerza. La pieza conmemorativa es, en el fondo, un símbolo de que el Barcelona no tiene vergüenza de mirar hacia atrás. Al contrario, sabe que su pasado es uno de sus patrimonios más valiosos. Pero el club parece estar llegando a ese momento inevitable en el que necesita responder a una pregunta decisiva. ¿Hasta qué punto es saludable vivir de recuerdos mientras se intenta construir algo nuevo? Si Messi algún día vuelve, ya no será el chico que explotaba en velocidad y arrancaba desde cualquier lugar del campo. Será un líder de otra manera, un cerebro que puede ayudar, dentro y fuera del terreno de juego, pero que no podrá cargar él solo con el equipo. Si Lewandowski se queda, el Barça seguirá apostando por su capacidad para decidir partidos, pero tendrá menos espacio financiero y táctico para arriesgar con un nuevo 9. Si se marcha al Milan, el club catalán tendrá que encarar de una vez por todas la necesidad de encontrar en el mercado o en la cantera al próximo gran delantero centro, alguien que pueda crecer junto a esta nueva generación que está surgiendo. Por eso, cuando se habla de una decisión al final de la temporada, no es solo un cliché. El rendimiento del equipo, la respuesta de los jóvenes, el encaje de piezas como Dani Olmo y Fermín, la evolución física de Pedri y Gavi, la forma en que Lamine Yamal se consolida como protagonista, todo eso va a pesar en la elección sobre qué hacer con la posición de delantero centro. Si el Barcelona ve que la plantilla está lista para dar un salto, quizá entienda que el ciclo de Lewandowski debe cerrarse con gratitud y respeto. Si percibe que todavía necesita una referencia experimentada para sostener las cosas mientras la nueva generación madura, puede apostar por un capítulo más al lado del polaco. Al fin y al cabo, lo que vuelve este momento tan fascinante y, al mismo tiempo, tan tenso, es justamente la sensación de que el Barcelona está, otra vez, frente a un punto de inflexión. La camiseta que homenajea 2005 recuerda que un partido puede cambiar un ciclo entero. El análisis sobre Messi muestra que un jugador puede transformar no solo el fútbol del equipo, sino también el flujo financiero de un club global. La entrevista de Suárez expone la fuerza emocional que ejerce el Barcelona sobre quien pasó por allí. Y el interés del Milan en Lewandowski revela que, en un tablero europeo más competitivo que nunca, ninguna pieza de alto nivel se queda quieta durante mucho tiempo. Y tú, aficionado, estás en el centro de esta encrucijada.
Al ver el nuevo uniforme, al imaginar un posible regreso de Messi, al seguir las noticias sobre Lewandowski y al esperar el momento en que el Camp Nou finalmente vuelva a recibir un partido oficial, sientes todo al mismo tiempo: nostalgia, ansiedad, miedo, esperanza. Tal vez esa sea la síntesis de lo que es animar a un club de este tamaño. No es solo acompañar resultados. Es vivir cada fase como si fuera un capítulo de una historia que nunca termina, pero que, de vez en cuando, necesita cambiar de protagonista. Si estás siguiendo todo esto hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que no estamos hablando solo de mercado, de números o de uniformes. Estamos hablando de identidad, de quién fue el Barcelona, de quién es hoy y de quién quiere ser en las próximas décadas. Las decisiones sobre Messi, Lewandowski, el papel de los jóvenes y la manera de lidiar con su propio pasado van a definir no solo lo que el aficionado verá en el campo, sino también cómo el mundo va a mirar al club. ¿Serán años de reconstrucción silenciosa o habrá un nuevo golpe de efecto que le devuelva al Barça el protagonismo inmediato? Y si has llegado hasta aquí, es porque realmente vives el Barcelona. Sientes cada noticia y cada bastidor como parte de tu propia historia. Así que no te olvides de hacer tu parte también. Deja tu like en este video ahora mismo. Eso ayuda muchísimo a fortalecer nuestro trabajo y hace que más aficionados culés reciban este contenido. Si aún no estás suscrito, aprovecha y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización sobre el futuro de Lewandowski, los bastidores del posible impacto de Messi, las novedades en la plantilla de Hansi Flick y todo lo que envuelve el día a día del Barça. Activa la campanita de las notificaciones para que te avisen siempre que salga un vídeo nuevo y comenta ahí abajo qué crees que el club debe hacer: renovar el ciclo con los veteranos o acelerar de una vez la nueva era. Tu opinión es muy importante y te veo en el próximo vídeo.